Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la vez. Soy Mencho, güey. Las peores navidades, la familia del Mencho, mafiosos del CJNG, todo lo que pasó. En el mundo del crimen se forman imperios criminales desde las sombras, que operan en distintas partes del mundo dejando sangre y caos. Entre sus objetivos desean un mejor futuro para sus familias, y sabiendo los riesgos que se corre dentro de esta atmósfera, los mantienen lejos de aquella vida cargada de traición y muerte. Pero no muchas veces es así. ¿Qué ocurre hoy día donde el narcotráfico prospera como uno de los negocios que más genera dinero y peligro? Donde las familias muchas veces heredan los imperios criminales. ¿Será que el negocio del crimen organizado ya no es solo cosa de la cabeza de la familia? Al parecer, los tiempos han evolucionado, y los hijos de los famosos narcotraficantes terminan heredando el negocio. Tal cual como pasó con el cártel de Sinaloa, tras el arresto y la extradición del Chapo, quedando el cártel de Sinaloa liderado por sus hijos, los Chapitos. Por otra parte está el cártel Jalisco Nueva Generación, que es liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, como cabeza principal de la compañía criminal, sino que vemos cómo su familia se desempeña con diferentes cargos. Queda claro que los Oseguera trabajan dentro del CJNG, elevando el negocio familiar. Son una familia que tomaron el control y poder bélico, dejando caos, violencia y muerte en varias localidades, donde las fuerzas de seguridad del Estado no tienen la capacidad de combatirlos, y sus fallidos intentos terminan en tiroteos, masacres y derramamiento de sangre. Los Oseguera siguen siendo invencibles. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene mayor presencia en todo México, operando en 28 de las 32 entidades federales del país, en las cuales tienen grupos operando activamente. Estos grupos no se han medido en lo absoluto en usar la violencia para seguir creciendo y controlando el país, tanto así que en el año 2019 el CJNG había participado en aproximadamente unos 1.490 enfrentamientos contra grupos rivales como el cártel de Sinaloa, el cártel de Santa Rosa de Lima y los Zetas, cumpliendo con su objetivo trazado de acabar con sus rivales. Ahora bien, el ejército se ha enfrentado al CJNG en la ciudad de Jalisco, donde la sangre y el fuego se han intensificado. Sus ataques en Jalisco han llevado consigo a los sicarios fuertemente armados buscando no solo intimidar, sino reforzar su dominio sobre el territorio y demostrarle a sus enemigos y a los ciudadanos el mensaje de que el Mencho continúa siendo el líder. Durante el liderazgo de Nemesio Ceguera Cervantes, el CJNG se convirtió en una de las organizaciones criminales más temidas y poderosas de México, traficando droga en grandes cantidades a nivel internacional y también desarrollando operaciones a gran escala y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad mexicanas. La guerra contra el narcotráfico en México lleva décadas de desarrollo y son muchas las organizaciones criminales que han atraído miedo, muerte y zozobra a toda la nación. Hablamos de mafias organizadas que se dedican a diversas actividades ilegales, donde el narcotráfico es solo una de ellas. Estas son organizaciones que se encargan de manejar todo lo que se refiere a extorsión, secuestro, contrabando, prostitución, asesinatos, droga, entre otras cosas. Las organizaciones criminales hacen pagar a los dueños de establecimientos una vacuna, cosa que se ha convertido en un negocio a favor de los cárteles. Muchos han sido las organizaciones criminales que se han alzado como el Cártel del Golfo, el Cártel del Milenio, el Cártel de Guadalajara, y la caída de estos cárteles han provocado el nacimiento de nuevas organizaciones deseosas de poder, como el Cártel de Sinaloa, los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, entre otros. El narcotráfico en México es un problema que afecta a todo el país, y mientras más las autoridades logran exterminar a los cárteles, más siguen haciendo nuevas agrupaciones delictivas, pero solo una organización en particular se ha transformado rápidamente en una amenaza, y nos referimos al Cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido como el Cártel de las 4 letras o el Cártel de las 4 siglas por sus iniciales, CJNG. Es una agrupación temida a lo largo de México. Este cártel se ha ganado una reputación de peligroso, violento, inhumano y sangriento, e incluso entre los mismos cárteles. La lucha contra el narcotráfico en México ha tenido presente al CJNG, luchando fuertemente por acabar con él. Pero no es un trabajo fácil, ya que el CJNG impone su ley de plata o plomo a lo largo del territorio nacional. Bienvenidos a un nuevo video.
El día de hoy hablaremos acerca de la familia del Mencho y su colaboración con el cártel Jalisco Nueva Generación, el último enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad mexicanas y los sicarios que han caído recientemente. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Comencemos conociendo la historia del Mencho y su familia. Nemesio Ceguera Cervantes nació en julio de 1964 o 1966 en la comunidad rural de Colotitlán de Aguililla, en Michoacán. Su nombre de pila es citado como Rubén o Nemesio. Tiene alias alternativos como Nemesio, Rubén Ceguera Cervantes, Lorenzo Mendoza y Nemesio Ceguera Ramos. Algunas fuentes afirman que su nombre de nacimiento era Rubén, pero que lo cambió a Nemesio en memoria de su padrino. Es ampliamente conocido por su alias El Mencho, apodo que deriva de la derivación fonética de Nemesio. Otro apodo es el Señor de los Gallos, que se dice que se deriva de su amor por las peleas de gallos. El Mencho creció en una familia pobre que cultivaba aguacates. Tuvo 5 hermanos: Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham. Abandonó la escuela primaria en 5º grado para trabajar en el campo. A la edad de 14 años comenzó a vigilar plantaciones de marihuana. Unos años más tarde decidió que quería una vida mejor para sí mismo y emigró ilegalmente al estado estadounidense de California en la década de 1980. Para ocultar su identidad en los Estados Unidos, utilizó diferentes nombres y combinaciones, como Rubén Ávila, José López Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza, Roberto Salgado, entre otros. En 1986 vivió en el área de la Bahía de San Francisco. Fue arrestado por la policía de San Francisco a la edad de 19 años por propiedad robada y portación de un arma cargada. 2 meses después de su detención, nació su primer hijo. Según los registros de entrada a la frontera, el Mencho cruzó la frontera entre Estados Unidos y México varias veces a finales de la década de 1980, bajo otro alias. La DEA y los investigadores mexicanos creen que fue durante ese tiempo que se involucró en la producción y comercio de metanfetamina en Redwood City, junto a su cuñado Abigail González Valencia, alias el Queenie. En 1989, el Mencho fue arrestado nuevamente en San Francisco por vender narcóticos. Fue deportado a México varios meses después, pero volvió a ingresar a Estados Unidos y se reasentó en San Francisco. En septiembre del 92 fue arrestado de nuevo, esta vez por cargos federales de drogas en Sacramento, California. Según los registros judiciales, el Mencho y su hermano Abraham estaban en un bar de San Francisco conocido como Imperial para llevar a cabo un negocio de heroína. 5 onzas por $9,500. Abraham estaba a cargo de la transacción, mientras que el Mencho actuaba como vigía. El Mencho tenía 26 años en ese momento, mucho más joven que Abraham, pero fue lo suficientemente inteligente como para reconocer que la transacción fue un montaje de la policía. Le dijo a su hermano que los hombres a los que les daban la heroína le entregaban billetes de $1, perfectamente apilados en lugar de sueltos. A través de una conversación interceptada, la policía escuchó al Mencho advirtiéndole a su hermano que nunca volviera a hacer negocios con ellos, ya que eran policías encubiertos. 3 semanas después del incidente, ambos hombres fueron arrestados por la policía. En el tribunal, el Mencho insistió en que era inocente. Dijo que no estaba involucrado en el negocio de heroína y que los agentes encubiertos mentían sobre su manejo de las drogas. La fiscalía insistió en que ambos hermanos trabajaban juntos. A el Mencho le quedaron pocas opciones. Si se declaraba inocente, su hermano Abraham, que ya tenía sentencias por delitos graves relacionados con drogas, probablemente enfrentaría cadena perpetua. Su defensa entendió que si se decidía por un juicio conjurado, probablemente ganaría el caso. Decidió declararse culpable y proteger a su hermano de la cadena perpetua. Fue sentenciado a 5 años y encarcelado en el Centro Correccional Big Spring en Texas, que alberga a una gran población de inmigrantes ilegales. En el cártel del Milenio, el Mencho comenzó como miembro del escuadrón de asesinos que protegía al narcotraficante Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona. El 12 de agosto del 2003, su jefe fue arrestado por las autoridades mexicanas. Casi al mismo tiempo, un grupo criminal rival conocido como los Zetas, con el respaldo del Cártel del Golfo, llevó a cabo una ofensiva armada contra el Cártel del Milenio en Michoacán. El ataque obligó a la familia Valencia a exiliarse a Jalisco. El Mencho se mudó a la capital del estado, Guadalajara.
con su suegro José Luis González Valencia, alias el Queenie, y Román Caballero Valencia. En Jalisco, el Mencho y el Cártel del Milenio formaron una alianza con el subgrupo del Cártel de Sinaloa, encabezado por Ignacio Nacho Coronel, un narcotraficante de alto rango y aliado de Joaquín El Chapo Guzmán. Bajo el mando del Coronel, el Mencho y su grupo manejaron las operaciones de drogas, las finanzas y las actividades de asesinato del Cártel de Sinaloa en los estados de Colima y Jalisco. El 28 de octubre del 2009, el máximo líder del Cártel del Milenio, Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, fue detenido. El 6 de mayo del 2010, su hermano Juan Carlos, alias El Tigre, también fue detenido. 2 meses después, Coronel murió en un tiroteo con el ejército mexicano. Tras sus caídas, el Cártel del Milenio comenzó a resquebrajarse, y el Mencho intentó apoderarse de su estructura de liderazgo. Una secta dentro del Cártel del Milenio quería designar como líder del grupo a Elpidio Mojarro Ramírez, alias El Pilo, quien trabajó estrechamente con Óscar Orlando y Juan Carlos antes de sus arrestos. Eric Valencia Salazar, uno de los miembros del clan, quería que el Mencho tomara el mando. El Mencho pidió entonces al otro bloque del Milenio que entregara a Gerardo Mendoza, alias Tecato, y Ocochi, por el asesinato de un grupo de hombres que le reportaban en Tecomán, Colima. La otra división rechazó la petición del Mencho, lo que provocó una guerra interna. El Cártel del Milenio se dividió en dos. Un bando era conocido como la Resistencia y el otro era los Matacetas, encabezados por el Mencho. La Resistencia acusó a los Matacetas de entregar a Óscar Orlando a las autoridades. Se desató una guerra y los dos grupos lucharon por los territorios del contrabando de drogas en Jalisco. Para legitimar su presencia, el grupo del Mencho lanzó una campaña de propaganda contra sus enemigos, denunciando las extorsiones realizadas por bandas rivales contra civiles, empresarios y autoridades gubernamentales. Los Matacetas finalmente ganaron la guerra y consolidaron su influencia en el oeste de México. Luego, el grupo cambió su nombre a Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. Como líder del CJNG, el Mencho consolidó su posición e hizo crecer su organización a través de la expansión territorial y corrompiendo a funcionarios del gobierno. El CJNG pasó de ser una pequeña banda criminal a uno de los principales grupos criminales de México. A lo largo del proceso, el Mencho se estableció como uno de los criminales más buscados de México. Su ascenso a la fama se debe a una serie de factores, incluyendo las muestras agresivas y sensacionalistas de violencia pública por parte del CJNG. Los ataques directos del CJNG contra las fuerzas de seguridad de México le valieron al Mencho una reputación entre las autoridades como el enemigo principal del Estado y como un criminal peligroso. Además, la caída de los antiguos jefes criminales de México despejó el camino para que el Mencho ganara visibilidad y estatus. Consolidó sus operaciones en Jalisco y sus estados adyacentes, luchando contra las incursiones de grupos criminales como los Zetas y el Cártel de los Caballeros Templarios. Según fuentes gubernamentales, es responsable de supervisar todas las operaciones de narcotráfico del CJNG en los estados de Jalisco, Colima y Guanajuato, donde creó un bastión para la producción y el comercio de metanfetaminas. Su capacidad operativa en México se concentra en 8 estados: Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Veracruz, donde controla firmemente las operaciones de narcotráfico, y Morelos, Guerrero y Michoacán, donde combate a grupos narcotraficantes rivales que compiten entre sí. Entre 2014 y 2016, la única región del país donde el CJNG perdió presencia territorial fue en la Ciudad de México. A nivel internacional, el CJNG tiene vínculos con grupos criminales en Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y África. A escala internacional, el CJNG se centra principalmente en el tráfico de cocaína y metanfetamina. El Mencho logró convertir al CJNG en una de las bandas criminales más rentables de México. El gobierno estima que el grupo del Mencho tiene alrededor de 50,000 millones en activos totales. Este éxito fue compartido con Abigail González Valencia, su cuñado, quien encabezaba un grupo narcotraficante conocido como los Queenies. Aliados del CJNG,
Parte del éxito del Mencho en el tráfico de drogas tuvo que ver con su capacidad para elaborar estrategias de cambio en el mercado y en los consumidores. Inicialmente el CJNG producía metanfetamina, pero luego pasó a la producción de heroína, cuando la demanda de los consumidores cambió. En marzo de 2017, el Mencho ordenó el asesinato del Cholo, un ex miembro del CJNG que traicionó al CJNG al unirse al cártel Nueva Plaza y conspirar contra sus antiguos aliados. El Cholo fue marcado para la muerte por el Mencho después de que asesinó a un operador financiero del CJNG, apodado el Colombiano, pero el intento de asesinato fue un fracaso. Posteriormente, el Cholo tomó represalias confundando un nuevo cártel llamado Cártel Nueva Plaza. El cofundador del CJNG, Eric Valencia Salazar, también se separó del Mencho y se convirtió en un líder de alto rango en el Cártel Nueva Plaza. También han formado una rivalidad con el Mencho y el CJNG. El Cholo fue asesinado posteriormente y su cuerpo fue descubierto apuñalado y envuelto en plástico en un banco de un parque en el centro de Tlaquepaque, el 18 de marzo del 2021. En febrero del 2022, hubo informes no confirmados que indicaban que el Mencho había muerto de un paro respiratorio mientras recibía tratamiento en un hospital privado de Guadalajara. La reivindicación de su muerte fue respaldada poco después por un mensaje de narcomantas que aparecieron en los alrededores de la ciudad de Colima y que fueron escritos por los Mezcales, también conocidos como Cártel Independiente de Colima, presumiblemente encabezados por el ala El Mencho, José Bernabé Brizuela Meraz, alias La Vaca. También se informó que La Vaca desertó del CJNG debido a la muerte del Mencho. En cuanto a la familia del Mencho, la esposa, cuñados e hijos están involucrados en el mundo del narcotráfico. La DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, colocó en el 2020 al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, como su objetivo número 1, por encima de los históricos capos Ismael El Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero. El michoacano Ceguera Cervantes encabeza la lista de los 10 más buscados por la Administración para el Control de Drogas, la DEA. Después están Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, quien en septiembre del 2018 fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados. Sin embargo, su estructura familiar se ha visto mermada desde el año pasado, cuando Estados Unidos extraditó a Washington de Rubén Oseguera y la detención de Jessica Johanna, hijos del capo michoacano, ambas personas producto del matrimonio que el Mencho mantiene con Rosalinda González Valencia, la jefa. Eran considerados como los principales apoderados financieros del grupo criminal de su padre, uno de los fugitivos más buscados por las agencias de seguridad estadounidenses. La Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, ofrece más de $10 millones como recompensa por cualquier información que lleve a su captura. De acuerdo con el Departamento de Justicia de la Unión Americana, Rubén Oseguera, alias El Menchito, lavaba millones de dólares mediante la compra y venta de fincas. Además tenía bajo su mando la producción y distribución de drogas sintéticas en aquel país, así como el tráfico de armas durante más de una década. En el 2020 fue extraditado a los Estados Unidos. En septiembre del 2020, el hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación fue trasladado al ala de máxima seguridad del Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo, número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora. La defensa legal de Rubén Oseguera González denunció en su momento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el proceso de extradición que se sigue contra el hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación está plagado de irregularidades. El Menchito está preso como resultado de imputaciones de delincuencia organizada y otros delitos que en el país fueron resueltos en 5 diferentes juicios, mismos que resultaron consecutivamente en su libertad por falta de pruebas y deficiencias en el procedimiento. Jessica Johanna Oseguera, hija de Nemesio Oseguera y Rosalinda González Valencia, fue detenida en febrero del 2020 en Estados Unidos, de donde es ciudadana. Por años, Johanna Oseguera González, de 33 años y con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, se mantuvo en el anonimato, pero luego se supo que dentro del CJNG se encargaba del manejo de empresas ligadas al lavado de activos, ubicadas en Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco, las cuales forman parte de la lista negra de Washington como operadoras del narco. El documento de acusación del Departamento de Justicia remitido a El Universal, emitido formalmente el 13 de febrero y desclasificado tras su detención, señala que las firmas supuestamente proveen apoyo financiero y están sujetas al control del CJNG, por lo que las personas estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones con ellas. Las 5 compañías son JIP Adversity SADCB,
JJ Gun, SPRDRLDCB, Las Flores Cabañas, Miso Sushi Lounge han operadora las famosas SADCB, así como Ons Black. Todas ellas están incorporadas a la lista negra del Departamento del Tesoro del 17 de septiembre del 2015. La negrita cuenta con un amplio récord delictivo que le podría dejar fuera del juego de manera definitiva. Los Queenies, los cuñados del Mencho. A pesar de que para las autoridades en México el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Queenies forman parte de una misma organización, para las autoridades estadounidenses se trata de dos grupos que tan solo se encuentran asociados. Se ha identificado a Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho y Abigail González Valencia el Queenie respectivamente, como los líderes de cada una de estas organizaciones. El líder de los Queenies, Abigail González Valencia, es el cuñado de Nemesio Ceguera Cervantes. González Valencia fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, en febrero del 2015, en un operativo coordinado entre la Policía Federal, de la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República. De acuerdo con los primeros reportes, González Valencia era el principal operador financiero del cártel, establecido en Puerto Vallarta. Se aseguró que la organización sobornaba a agentes policiales, con los que se les daban facilidades para que distribuyeran metanfetaminas hacia el extranjero. Aunque a los Queenies se les vincula con el CJNG, a pesar del parentesco entre sus líderes, sus actividades las realizan de manera paralela. Una de las estrategias de los Queenies fue buscar alianzas con productores de alcaloide y grupos de narcoinsurgentes de Sudamérica, especialmente de Colombia, como los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. De acuerdo con las autoridades, el CJNG y los Queenies aprovecharon la caída de otros cárteles mexicanos para crecer y ahora dominar varios negocios ilícitos. Su origen, se informó, se dio en Michoacán, aunque tienen en el estado de Jalisco su centro de operaciones, según ha reportado en su momento el Departamento de Lucha contra las Drogas. Jalisco Nueva Generación, CJNG, is the single criminal organization. New generation cartel took the fight. The DEA is offering $10 million for information leading to the arrest of the Mexican drug known as El Mencho. Sentencia de Rosalinda González, la esposa del Mencho. Después de 2 años de su captura, la esposa de Nemesio Ceguera, líder del CJNG, fue sentenciada a 5 años de prisión. 2 de sus hijos, como ya viste, han sido arrestados y otra más en búsqueda por las autoridades mexicanas. Hasta hace poco, Rosalinda González había operado a la sombra de su esposo, Nemesio Ceguera, líder del CJNG, a quien conoció cuando este era traficante para los Valencia. Uno de los golpes más duros contra el CJNG ocurrió en 2021, cuando la cónyuge del líder fue arrestada durante un operativo en Jalisco. Esta era la segunda ocasión que Rosalinda pisaba una cárcel, pues en 2018 ocurrió una situación similar. Sin embargo, los jueces no encontraron un delito por el cual retenerla. El pasado domingo 17 de diciembre, Rosalinda fue sentenciada a 5 años de prisión por el delito de lavado de dinero, mientras que la figura del Mencho sigue sin ser localizada. Ahora bien, el CJNG ha perpetrado más de 15 ataques armados contra militares y funcionarios en Jalisco. La organización liderada por el Mencho cuenta con una fuerte presencia en la región de los Altos Norte. A raíz de la detención de Juan Carlos N., alias el CR, el Cártel Jalisco Nueva Generación volvió a ser tema central en la opinión pública, debido a los ataques que han perpetrado en contra de funcionarios públicos y efectivos militares a lo largo de este 2023. Juan Carlos se desempeñaba como jefe de plaza del Cártel de las 4 Letras en San Gabriel Zapotitlán y Tapalpa, Jalisco, por lo que era un destacado miembro criminal. Asimismo, trabajaba bajo las órdenes de Juan Carlos Valencia González, alias el 03, identificado como presunto hijastro de Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, líder de la organización. Este sujeto ha sido vinculado en el secuestro del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, registrado el 10 de diciembre del 2022 en Tapalpa. El también comandante del 16 Regimiento de Caballería en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encontraba de vacaciones cuando fue privado de su libertad por un grupo de sicarios, pero no era la primera ocasión que el CJNG secuestraba o atacaba a elementos del ejército mexicano en Jalisco. De acuerdo con el periodista Jorge Fernández Menéndez, a lo largo de este 2023 la organización del Mencho ha perpetrado más de una docena de ataques armados en contra de militares. Durante este 2023
vez en la región norte de Jalisco se han registrado más de 15 agresiones directas de sicarios del CJNG en contra del personal militar y funcionarios estatales, señaló Menéndez en su columna titulada Los golpes a Chapitos y CJNG. 4 meses antes, el 11 de julio, personal de la Fiscalía Estatal recibió un reporte sobre la presencia de restos humanos en un lote del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Durante estas labores, un vehículo de la institución que circulaba por la calle Flaviano Ramos Norte pasó por encima de una mina terrestre y explotó. Según la información compartida por el gobernador Enrique Alfaro, el estallido ocasionó la muerte de 6 elementos de la Fiscalía Estatal y la Policía Municipal, así como 12 personas lesionadas. En total, se activaron 7 explosivos que presuntamente fueron colocados por sicarios del CJNG, aunque esto último no fue confirmado por las autoridades jaliscienses. En Jalisco también se reportó el secuestro de Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, Michoacán. La funcionaria fue privada de su libertad el 23 de septiembre cuando se encontraba de visita en dicha entidad. Lo último que se supo de ella es que acudió a una cita médica en la Plaza Antares, ubicada en la colonia Jardín de la Patria en Zapopan. 3 días después, la alcaldesa fue liberada con vida en el municipio de Villamar, Michoacán. Sin embargo, cabe precisar que estos hechos no fueron atribuidos al CJNG, pero sí al crimen organizado. Ante la presencia de grupos delictivos en el estado, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó más de 1000 agentes en la región de los Altos Norte para reforzar la seguridad, pues además del CJNG también se han reportado la presencia del cártel de Sinaloa. Autoridades de Zacatecas lograron detener a media docena de presuntos delincuentes que pertenecían a una célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, entre los que se encontraban 2 menores de edad. Durante estas acciones se aseguraron armas de fuego y droga. Estas detenciones las realizaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de la Policía Estatal Preventiva, quienes desplegaron 2 operativos en los municipios de Guadalupe y Zacatecas, donde el grupo delincuencial llevaba a cabo sus actividades ilícitas. El primer aseguramiento se ejecutó en la colonia Díaz Ordaz el 19 de noviembre, cuando los uniformados realizaban recorridos de vigilancia para inhibir actos delictivos. Durante estas labores, un grupo de sujetos armados agredió a los oficiales, lo que derivó en un intercambio de fuego. Al cabo de unos instantes, las autoridades zacatecanas repelieron el ataque y detuvieron a 2 personas, una mujer identificada como Jocelyn Margarita N., de 20 años de edad, así como una menor de edad cuya identidad permaneció bajo reserva. Posteriormente, las fuerzas de seguridad continuaron con los trabajos de inteligencia, pero ahora en el municipio de Guadalupe, donde se detuvieron a otras 3 personas, 3 hombres y una mujer, que se presume formaban parte de la misma célula delictiva vinculada al cártel de las 4 letras. Las personas detenidas en este segundo operativo fueron identificadas como Luz María N. de 37 años, Heriberto Antonio N. de 30 años, Agustín de Jesús N. de 18 años y una menor de edad. Todos ellos señalaron pertenecer al grupo delincuencial denominado Cártel Jalisco Nueva Generación, precisó en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas. A la par de estas aprehensiones, las autoridades aseguraron 4 armas de fuego largas, cargadores, 4 chalecos balísticos, 28 bolsas con narcóticos, no se detalló de qué tipo, y una camioneta Honda HRB. De acuerdo con los actos de análisis e inteligencia, los detenidos podrían estar relacionados con hechos delictivos registrados en los municipios de Guadalupe y Zacatecas. Se lee en los informes: las armas y equipo táctico asegurado quedó a disposición de las autoridades competentes, al igual que las 6 personas detenidas, con la finalidad de determinar su situación jurídica. Cabe mencionar que tras el enfrentamiento armado en Zacatecas, no se reportaron civiles lesionados ni víctimas mortales. Un día anterior a estas acciones, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata detuvieron a un grupo de 6 sicarios en la colonia Díaz Ordaz, ubicada en la capital de la entidad. Se informó que mientras los uniformados realizaban recorridos de seguridad en la zona, fueron atacados por un grupo armado que se encontraba a bordo de un vehículo. Luego de que fueran atacados a balazos, los agresores huyeron hacia la calle Mexicapan, lo que generó una persecución policíaca vía terrestre. Finalmente, los oficiales lograron interceptar el vehículo en el que viajaban los presuntos sicarios, por lo que procedieron a realizar una revisión preventiva. Aunque también se aseguraron armas de fuego, no se mencionó si formaban parte del CJNG u otra organización criminal, ya que no se compartieron sus respectivas identidades. El enfrentamiento entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado 19 de noviembre, mismo que dejó a 3 militares muertos, tendría una estrategia detrás que podría afectar al cártel de Sinaloa. De acuerdo con las autoridades de seguridad local, los elementos de la Sedena fueron atacados cuando se encontraban apostados en el puesto de control
Control 9, Batallón de Infantería, mejor conocido como Nochistlán, mismo que se encuentra localizado en la entrada de esa localidad. Los soldados fueron atacados por integrantes de la organización de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, desde 3 camionetas con blindaje artesanal. Tras el ataque que dejó 3 soldados muertos, los delincuentes escaparon del lugar y realizaron varios bloqueos sobre el kilómetro 55 de la carretera San Juan de los Lagos Jalostitlán, en el municipio de San Juan de los Lagos. También se registró otro bloqueo sobre el kilómetro 30 de la carretera Jalostotitlán, Teocaltiche, a la altura del municipio de Teocaltiche. Teocaltiche es considerado un lugar estratégico para el trasiego de droga en la zona norte del país. Conecta con estados como Guanajuato y Zacatecas. El ataque a los soldados mexicanos quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales. En la grabación se observa cómo los efectivos militares intentan resguardarse de las balas de grueso calibre cuando una camioneta modificada pasa a un lado de ellos y les comienza a disparar. Segundos después de este primer ataque, otra camioneta se coloca a un costado del vehículo de la Sedena y les comienza a disparar para luego echarse de reversa. En tanto, la unidad modificada que realizó el primer ataque regresó a toda velocidad para emprender la huida, no sin antes disparar de nuevo a los militares. En las imágenes se observa a los soldados que fueron alcanzados por los disparos de los criminales. Este enfrentamiento no podría ser un acto casual, pues podría tratarse de una estrategia del cártel Jalisco Nueva Generación en contra de sus rivales del cártel de Sinaloa, que controlan el municipio de Teocaltiche. Según el periodista Oscar Valderas, Teocaltiche lo maneja el cártel de Sinaloa. Si yo logro atacar como parte del CJNG a los militares en ese municipio, lo que obliga es una ocupación militar, lo que le llamamos calentar la plaza, dijo el periodista durante el noticiero de ADN 40 con Ricardo Rafael. Señaló que el municipio es un lugar estratégico para el trasiego de droga a la zona norte del país, porque conecta con estados como Guanajuato o Zacatecas. La posible estrategia del CJNG tal parece que dio resultados, pues este 21 de noviembre se dio a conocer que 100 elementos de la Sedena fueron enviados de Aguascalientes al municipio jalisciense. De acuerdo con el medio Dominio Público, Isaac Aarón Jesús García, general de brigada diplomado del Estado Mayor de la 14ª Zona Militar, los elementos se encargarán del patrullaje y vigilancia del municipio. Sin lugar a dudas, el Mencho y su organización criminal, el CJNG, son una gran amenaza para México. Las autoridades nacionales y la DEA trabajan en conjunto para lograr acabar de una vez por todas con esta peligrosa agrupación criminal, que como pudiste ver, ha perpetrado el crimen sin importarles nada, y dejando a muchos inocentes sucumbidos en la violencia y el derramamiento de sangre.